Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola viajeras y viajeros. Londres es una de las ciudades que mejor conozco de Europa. Llevo casi 25 años yendo a visitarla y de hecho fue uno de los primeros viajes que hice cuando era jovencita. Y ya sea por turismo, para ver conciertos, musicales, obras de teatro, simplemente ir de compras, al final se ha convertido en un destino fijo en nuestras rutas europeas, no solamente las mías, sino así en general. Y sin embargo, y como precisamente la conozco tan bien, pues en cada nueva visita lo que intento es buscar lugares originales y propuestas diferentes que aviven mi interés por la capital británica. De hecho, en el blog hace ya un tiempo escribí un par de artículos sobre estas actividades que se salían de la norma. Os lo digo por si queréis echar un ojo en miliunviajesporelmundo.com. Uno de ellos era planes originales y sorprendentes para tu próxima escapada a Londres y otro de ellos era tours terroríficos por el Londres más misterioso. Y fue a raíz de este último reportaje cuando decidimos que en nuestro próximo viaje, que hice unos meses después de escribir aquel artículo, incluiría la ruta de Jack el Destripador, que es donde nos vamos hoy, a seguir la estela que fue dejando los diferentes crímenes que este misterioso personaje, del que a día de hoy todavía no se sabe su identidad, fue dejando por las oscuras calles del Whitechapel londinense. Comenzaré esta ruta tan tenebrosa diciendo que se supone que Jack el Destripador a día de hoy es un personaje sin identidad que sigue levantando las mismas pasiones que antaño. Miles de libros, películas, obras de teatro, hasta videojuegos, inspirados en el asesino en serie más escurridizo de la historia. Pues ese mismo asesino que 130 años después continúa siendo un enigma insalvable para investigadores de todo el mundo, y del que probablemente nunca llegaremos a saber cómo era su rostro a ciencia cierta. Aún así, cuando yo acabe toda esta ruta y todo este relato que os voy a hacer sobre el itinerario que sigue la leyenda la leyenda no, que era una realidad, pero sí toda la leyenda que se ha creado alrededor de su persona, pues cuando ya acabe toda esta narración os voy a contar los últimos avances que ha habido en la investigación de la identidad de Jack el Destripador. Debemos partir de la base de que actualmente ni siquiera tenemos la seguridad de que Jack el Destripador existiera como tal, ya que tampoco hay pruebas evidentes al 100% que aseguren con rotundidad que los 5 crímenes que se le atribuyen fueran realizados por la misma persona. Y más sabiendo que 2 de ellos ocurrieron en la misma noche y con un corto espacio de tiempo entre ambos. En cualquier caso, como somos muy fans del mito, supongo que como muchos de vosotros, nosotros somos de los que decimos que sí, que Jack existió y que su leyenda se agranda cada día que pasa. En una época en que aún no se había inventado la televisión y las clases humildes tenían poco entretenimiento, a excepción de los juegos de azar y poco más, la prensa londinense vio la gallina de los huevos de oro en este asesino en serie. Se hincharon a vender periódicos, porque como buena parte de la población era analfabeta, pues estos periódicos en realidad eran más bien cómics con mucho dibujo y muy poco texto. Y las andanzas del monstruo de Whitechapel, que era como se le comenzó a llamar entonces,
y como se le conocía al principio, pues pasarían a ser un folletín por capítulos que tendrían jaque a millones de personas. Si no hubiera sido por la publicidad que dio al caso la prensa amarillista de entonces, los asesinatos cometidos por Jack el Destripador habrían sido tan solo unos más de los miles de casos sin resolver que se amontonaban en las comisarías. En su momento se llegó a pensar que el fenómeno de Jack el Destripador fue un invento de los propios directores de estos periódicos, que lo que intentaban era endosar a tan siniestro personaje la autoría de cada asesinato que se cometía en Whitechapel, que no eran pocos, desgraciadamente, y aunque finalmente se le atribuyeron oficialmente las que pasaron a conocerse como 5 víctimas canónicas, sí que es verdad que, como os comento, era vox populi, o por lo menos se intuía que esto pudiera haber sido un propio invento de los diarios que pretendían vender de esta manera más ejemplares. El caso es que los periódicos pues, se alimentaban de los cientos de cartas que entre 1888 y 1896 envió Jack el Destripador, aunque se rumoreaba que muchas de ellas hubieran podido ser escritas por periodistas de la Central News Agency. Algunas de estas cartas, y os estoy hablando de más de 200, están en archivos municipales de Londres. Otras han sido tan codiciadas por los coleccionistas que se han llegado a pagar por ellas cerca de 25.000 euros. En estas cartas se supone que Jack el Destripador, dando por supuesto que él fuera el autor real de estas cartas, se jactaba de la incompetencia de las fuerzas policiales, a quienes consideraba unos imbéciles, su insulto favorito, y para la historia ha quedado, recordaréis, aquella famosa frase de "atrápenme si pueden". Incluso intentaba engañar a los agentes cometiendo adrede faltas de ortografía, se hacía pasar por un obrero analfabeto, cayendo en el error de escribir esas mismas palabras con faltas diferentes, lo cual tampoco era muy coherente, no seguía pautas fonéticas y olvidando pues que la mayoría de los habitantes de Whitechapel, como os comentaba antes, no solo no sabían leer ni escribir, sino que es que además muchos de ellos eran extranjeros y es que ni siquiera hablaban inglés. Hay que tener en cuenta que la policía de entonces, la famosísima Scotland Yard, que ha popularizado tantas y tantas películas, así como las novelas de Sherlock Holmes, se encontraba sin apenas medios de ningún tipo para esclarecer las investigaciones. No existían entonces las pruebas de ADN ni las de huellas dactilares, pero sí que existían la ayuda de los perros policía, lo que se conocían como los sabuesos, que ellos pasaban de amaestrar, porque era muy caro entrenarles, por lo que tampoco servían para mucho en estas investigaciones. Entonces, para Scotland Yard, cuando se cometía un delito, era mucho más cómodo irse a los callejones más mugrientos, apresaban a unos cuantos borrachos y les echaban la culpa de lo que hubiera sucedido. Luego las aguas se calmaban, el populacho se olvidaba del crimen en sí, cogían y soltaban a estos pobres desgraciados y vuelta a empezar. Debo añadir que al estar Londres dividida en diferentes municipios, a Scotland Yard se le unió la City of London Police, es decir, 2 cuerpos policiales a cual más inútil. A esto debemos sumar que la policía en general no contaba con las simpatías de la población, porque les consideraban los perros del Estado. Entonces, cuando quedó claro que la figura de Jack el Destripador les quedaba grande, pues los ciudadanos empezaron a mofar hasta la saciedad de los agentes, especialmente la gente humilde, que estaba harta de que esos policías de pacotilla abusaran de la autoridad continuamente e hicieran lo que les daba la gana, escondidos tras una porra y una placa, que es algo que desgraciadamente todavía sigue pasando en muchos lugares del mundo.
Son varias las agencias que realizan el tour en Londres de Jack el Destripador o Jack the Ripper, que es como le conocen los ingleses. Nosotros optamos por hacerlo con una agencia que se llamaba Strawberry Tours. De hecho, he ido a comprobar que siguen haciendo el tour y efectivamente, sí, lo siguen haciendo. Se supone que es un free tour, con lo que vosotros dais, digamos, un poco la voluntad. Entonces, bueno, normalmente lo que se suele dar en este tipo de tours son unas 10 libras. Bueno, pues nosotros ya esa misma mañana habíamos hecho otro tour con ellos, pues recorriendo un poco así los sitios más icónicos de Londres, porque como os digo, aunque muchas veces habíamos hecho ya estos recorridos, pues por el Big Ben, por Westminster, bueno, pues todos los sitios así más conocidos de Londres, este viaje coincidió que le habíamos regalado el viaje a mi madre, entonces nos llevamos a mis padres que no conocían Londres y entonces pues bueno, dijimos vamos a aprovechar para hacer algo que les motive así un poquito más, que bueno, ya iban suficientemente motivados de Madrid, ya también os lo digo, pero sí queríamos que tuvieran, digamos, un viaje un poquito más completo y más didáctico. Entonces por la mañana hicimos el tour, digamos, histórico y cultural y luego ya por la tarde-noche, más bien noche, como además mi madre es súper fan de las películas de terror, como nosotros, pues cogimos y nos fuimos los 4 a hacer el tour de Jack el Destripador y la verdad es que nos encantó. La guía que nos tocó, que era Ángeles, era una periodista española que llevaba 3 años viviendo en Londres y que estaba enamorada de los misterios que envuelven a la figura de Jack el Destripador. Así que la verdad es que logró transmitirnos muy bien su entusiasmo mientras recorríamos esos callejones londinenses de noche y lloviendo a cántaros. Vamos, es que de hecho lo hablábamos cuando estábamos haciéndolo porque decíamos es que mejor ambientación no podíamos tener. Y además es que curiosamente hacíamos este tour tan terrorífico justo el día que se cumplían 130 años desde el último asesinato oficial de Jack el Destripador. Nuestro punto de partida sería en la estación de Tower Hill, que es desde donde salimos para recorrer el escenario de los crímenes. Se encuentra al lado justo de los restos de la muralla que separaba en época romana a Londinium, que era como se conocía entonces a Londres, del resto de la ciudad. ¿De qué hablamos? Pues hablamos del barrio de Whitechapel, cuya mala fama le llevó a adoptar el sobrenombre de Barrio del Infierno, porque se decía de él que era el barrio más peligroso de Europa y probablemente lo fuera. En definitiva, era el mismo que en el siglo XIX, era al mismo tiempo el vecindario más pobre de Londres, que en esa misma época llegó a ser la mayor ciudad del mundo. Era envidia al mismo tiempo de tantas urbes, pero también es verdad que era poseedora de un lado oscurísimo. Y los victorianos conocían a los infelices que vivían allí en Whitechapel como la gente del cubo de la basura. Para entender un poco el escenario donde se cometieron estos crímenes de Jack el Destripador, creo que es imprescindible el saber cómo eran las duras condiciones de vida en el East End de Londres, porque mientras en otras partes de la ciudad pues brillaban los letreros luminosos de los teatros y de los restaurantes de lujo, en Whitechapel se hacinaban miles de personas. Las más afortunadas tenían un techo bajo el que dormir, que aún así 2 o 3 familias podían hacinarse en habitaciones individuales recostados unos sobre otros, pero otras pues se veían obligadas a dormir directamente a la intemperie, sobre el barro, sobre los excrementos, porque os recuerdo que era una época donde no existía el alcantarillado ni los cuartos de baño, bajo la lluvia, rodeados de ratas y encima a merced de los ladrones que apuñalaban a cualquier sospechoso de guardar en los bolsillos unos peniques. Así que imaginaos qué percal vivir en aquella época siendo pobre. Aunque debido a la revolución industrial en Londres no era difícil encontrar trabajo,
ya que abundaban las fábricas, los salarios eran míseros y rara vez lograban cubrir las necesidades más básicas. Casi nadie podía permitirse una vivienda propia y el 90% de la población malvivía en albergues. Entonces, lo más común eran habitaciones comunales con 80 camas y, a ver, por cama entendemos cajas de madera en plan ataúd en la que los cuerpos quedaban literalmente encajados. Entonces, estas habitaciones se dividían por sexo para que hombres y mujeres no durmieran juntos y no hubiera problema tampoco de violaciones o de abusos. Y los que ni siquiera podían permitirse el dormir en estos dormitorios, lo que hacían era que pagaban 2 peniques por dormir de pie apoyados en cuerdas. O sea, yo sé que cuesta muchísimo creerlo, pero es que es una realidad de cómo la gente vivía entonces. Luego, a los que allí llegaban, pues se les obligaba a bañarse en una tina de agua parduzca, porque no se cambiaba el agua, aunque la usaran cientos de personas, y se secaban con toallas comunitarias, que imaginaos cómo estaban aquellas toallas, que ensuciaban más que limpiaban. Esta gente, si no podía pagar esos 2 peniques correspondientes por dormir de pie, os recuerdo, dormir de pie, atados con cuerdas, pues se les obligaba a trabajar desbrozando cuerdas, probablemente muchas de las que utilizaban para sujetar a esos pobres infelices, y solamente para que tuvieran a cambio un techo bajo el que dormir. Como os digo, cuesta creerlo. De hecho, si os vais al artículo que tengo hecho en el blog sobre la ruta que hicimos de Jack el Destripador, he publicado una fotografía que de verdad es para verla, de la gente durmiendo literalmente encima de una cuerda. Pero es que así de miserables eran las condiciones de vida en Whitechapel en el siglo XIX. Y estas condiciones eran todavía muchísimo peores para las mujeres, ya que si se quedaban viudas, pues se veían obligadas a aceptar los peores empleos. ¿Y cuáles eran los peores empleos? Pues evidentemente lo habéis adivinado, que era la prostitución. Y es que muchas veces ni siquiera vendían su cuerpo a cambio de dinero, sino que a lo mejor lo único que pedían era un mendrugo de pan para poder comer o unos tragos de ginebra, pues para poder llevar de una manera menos horrible su existencia. Pero contrariamente a lo que siempre se ha creído y desmentido por recientes investigaciones, las 5 mujeres asesinadas por Jack el Destripador no eran al principio prostitutas, que se las conocía como desdichadas en aquella época, sino que algunas de ellas trabajaban como lavanderas o como sirvientas, es decir, que tenían trabajos humildes, pero no eran prostitutas. Otra cosa es que después luego la vida se les fuera torciendo, ¿no? Y no les quedó más remedio que traficar con lo único que tenían, que era su cuerpo. Pero ellas en un principio, como os digo, trabajan pues eso, lavando o sirviendo en casas de gente rica. Aún así, pues no podemos olvidar que otras de estas asesinadas sí que eran prostitutas prácticamente pues desde la adolescencia. Y es que, como os digo, pues a estas pobres mujeres no les quedaba más remedio que traficar con sus cuerpos, pese a que con el paso de los años pues ya estuvieran muy envejecidos y muy deteriorados. Se ofrecían a posibles clientes en los pubs londinenses, y curiosamente muchos de estos clientes eran hombres adinerados que venían al abismo, como el escritor Jack London llamaba al East End, a este barrio, a obtener los favores sexuales que sus esposas les negaban. Bueno, pues a estos hombres se los conocía como slummers, que eran hombres que fantaseaban con el hecho de beber y copular en los bajos fondos con mujeres pobres. Los coitos, fijaos qué romanticismo, ya partiendo de la base de que estás fomentando la prostitución, pero a eso le añadimos que
como digo, estos coitos pues se realizaban a la intemperie, en callejones oscuros, porque las farolas de gas entonces eran muy pocas y alumbraban solamente las calles principales, y sobre todo con mucho alcohol de por medio. La botella de ginebra, tened en cuenta que entonces costaba menos que una botella de agua. La prostituta de turno, pues ¿qué hacía? Pues se limitaba a levantarse las faldas, porque muchas de ellas solían llevar encima toda la ropa que tenían en propiedad por miedo a que se la robaran, y a esperar que el mal momento pues pasara lo más rápido posible. La niebla que solía rodear estos encuentros fugaces tenía más que ver con la contaminación de la época que con esa visión romántica de Londres que nos han vendido las películas. Y de hecho el olor en la ciudad era tan nauseabundo que se decía que se podía aspirar el aroma de Londres a kilómetros. La mayoría del tiempo los londinenses debían taparse la nariz con pañuelos o con trozos de tela cuando se atrevían a salir a la calle. Ahora sí, comienzan los asesinatos más macabros de la historia. La primera víctima, Marianne Nichols, alias Polly, fue encontrada la noche del 31 de agosto de 1888 en un callejón de Bucks Row, lo que ahora es Dartford Street, y cuesta imaginar el terror que debió sufrir esa pobre mujer que, sobrepasados los 40 años, se jactaba de poder seguir vendiendo su cuerpo a cambio de unos tragos de alcohol. Sin embargo, pues desgraciadamente ella era un claro ejemplo de lo que era el prototipo de prostituta de Whitechapel, que eran mujeres desnutridas, con enfermedades venéreas, muchas de ellas con cirrosis, con tuberculosis o con tosferina, alcoholizadas y marginadas socialmente. O sea que fijaos la cantidad de cosas que las tocaban al mismo tiempo. El caso de Polly era especialmente dramático porque estaba viuda, había perdido la custodia de sus hijos, uno encima había fallecido en un incendio, y tenía el hígado tan devorado por el alcohol que si no hubiera muerto asesinada lo habría hecho solo un par de meses después a causa de la enfermedad. Esa noche, Polly quedó con una amiga en la puerta de un albergue y le confesó lo feliz que se encontraba por haber podido comprarse un sombrero de segunda mano. Hay que tener en cuenta que es que hacerse con una prenda nueva en el vestuario era casi un milagro para estas mujeres. Entonces ella había ganado 8 peniques en solo una jornada, pero se lo había gastado todo en ginebra. Así que se había quedado solamente con el sombrero y no le había dado por comprarse un vestido nuevo. Es lo que tiene el alcoholismo. Salió a la caza de un último cliente y jamás se la volvió a ver. A las 3 de la madrugada descubrieron su cuerpo con las piernas flexionadas, con un corte brutal que le atravesaba la garganta, y a través de ese corte se dedujo que el asesino era zurdo, y lo peor de todo, estaba abierta en canal. Esta primera vez, ya que el destripador no se llevó los órganos internos, por lo que se cree que estaba practicando, entre comillas, lo que serían los siguientes asesinatos. La muerte de una prostituta habría pasado desapercibida, ya que desgraciadamente lo habitual era que muchos clientes apuñalaran a las mujeres para evitar pagarlas. Pero los forenses se dieron cuenta de que en esta ocasión el crimen se salía de lo común y comenzaron a sospechar que pudiera haber sido obra de un médico o de un barbero. Uno de los puntos donde paramos en la ruta es la iglesia de St. Botolph. Era conocida como la iglesia de las prostitutas, y es que las mujeres, hartas de que las detuviera la policía, no pudieran trabajar y debieran pasar la noche al raso ante la falta de dinero, pues comenzaron a congregarse en los alrededores de la iglesia para conseguir clientela. Fijaros la ironía, ¿no?, de hacer la prostitución en la puerta de una iglesia. El caso es que los pubs pues quedaban descartados, ya que las más pobres ni siquiera podían permitirse una cerveza,
Y sería aquí, en esta iglesia, donde el asesino se encontraría con Annie Chapman, que fue la segunda víctima, el 8 de septiembre de ese mismo año, de 1888. Y vamos, que apenas había pasado una semana desde el primer crimen. Annie Chapman se la conocía como Annie la Morena, era una mujer obesa, sin dientes, estaba separada. Y esta segunda víctima tenía 2 hijos que no querían saber nada de ella, lo que agravó sus problemas de alcoholismo. No tenía contacto con su familia y se había pasado los 4 meses previos a su muerte entrando y saliendo del hospital. Malvivía en pensiones cercanas a Spitalfields, donde a menudo tenía discusiones con otros huéspedes que probablemente estarían igual de borrachos que ella. Annie fue encontrada en un patio trasero de la calle Hanbury, también con las piernas flexionadas, también con un tajo en el cuello, tan profundo que a duras penas la cabeza se mantenía unida al cuerpo. Tenía los intestinos sobre el hombro y el útero extirpados. A sus pies tenía sus escasas pertenencias, que eran un pañuelo, un peine y un cacho de espejo, lo que confirmaba que el robo no era la excusa para la agresión. Así que con este segundo asesinato, forenses y policía ya comienzan a hablar por primera vez de un asesino en serie. Y más aún cuando días después se recibe una nota sin fecha ni firma en la que el asesino asegura tener los anillos de latón de la víctima y añadió "pobre Annie". Después del asesinato volvió a quedar evidencia de lo vil que puede llegar a ser el ser humano, cuando los vecinos comenzaron a cobrar un penique para que vieran el patio donde Annie había sido asesinada. Así que esta fue la tónica a partir de entonces, que los escenarios de los crímenes pasaban a convertirse en atracciones de feria, con vendedores ambulantes y niños vendiendo periódicos sensacionalistas que contaban más mentiras que verdades sobre estos asesinatos. La prensa se volvió loca sabiendo la expectación que iba a generar este nuevo crimen, porque erróneamente muchos diarios consideraban que era el cuarto, porque antes que Marianne Nichols y que Annie, 2 prostitutas habían sido asesinadas en Whitechapel y entonces se creía que el autor había sido también Jack el Destripador. Bueno, el caso es que los periodistas veían en este caso una mina de oro, y más, como os digo, cuando llegó la primera carta firmada por Jack el Destripador, porque ya teníamos un autor confeso. Sin embargo, es verdad que con el tiempo y gracias a un riperólogo, que es como se llama a estos expertos en el caso de Jack the Ripper, bueno, pues este riperólogo encontró un diario en el que se confesaba la pantomima de que esa carta no era real, y se ha comprobado que fue escrita por un periodista pues para avivar el fuego del espectáculo macabro que presenciaban atónitos los vecinos de Whitechapel. Esto es verdad que, no obstante, no resta credibilidad tampoco al resto de cartas que se recibieron después, porque además es verdad que estas no solo se enviaron desde el propio East End, sino también desde distintos lugares de Londres y de otras ciudades de Gran Bretaña como Birmingham, Liverpool, Manchester o Leeds. Es decir, que como os digo, es verdad que hubo muchísimas cartas que eran falsas, es que algunas llegaron a venir hasta desde Francia o de Portugal, y no se explica a estas alturas que la policía no investigara la procedencia de dichos matasellos, por lo que es verdad que hubo que hacer en la práctica una criba de saber cuáles eran falsas y cuáles no, pero sí es cierto que se considera que algunas de ellas sí es verdad que estaban escritas por Jack el Destripador. En esta primera carta lo que se mencionaba era un delantal de cuero, y es que de hecho al lado del cadáver de Annie se encontró un pedazo de delantal, y es entonces cuando surge el nombre de John Paiser, que era un zapatero judío que levantó las sospechas de la policía, ya que no solamente vestía con
este mandil con un mandil de cuero, sino que eran conocidas las abundantes discusiones que tenía con las rameras a la puerta de la iglesia. ¿Qué pasó? Que al final se descartó su participación en los crímenes, ya que cuando ocurrió el primero, él se encontraba fuera de Londres. El caso es que la paranoia se desató en Whitechapel, los propios vecinos empezaron a organizar patrullas nocturnas, que se conocían como Comité de Vigilancia de Whitechapel, y se dedicaban a vigilar las calles pues, para desenmascarar a posibles sospechosos. Sin embargo, ¿qué pasó? Pues que esto debió motivar aún más a Jack el Destripador, porque volvió a hacer acto de presencia la madrugada del 30 de septiembre, tercer crimen en poco más de mes y medio, y esta vez por partida doble, ya que se encontraron los cuerpos de 2 víctimas en una misma noche. Y de hecho esa noche pues, pasó a conocerse como la del doble evento. Bueno, pues la primera de estas 2 víctimas, que recuerdo que era la tercera asesinada, era Elizabeth Stride, alias Liz la Larguirucha. Era una sueca que había llegado a Londres para trabajar como sirvienta, pero que bueno, por diferentes problemas perdió el empleo. Ella era viuda de un carpintero, no tenía familiares cercanos y entonces pues no le quedó más remedio que echarse a las calles. El caso es que esa fatídica noche su cuerpo se encontró en Berners Street, lo encontró un vendedor ambulante y de nuevo se repite el corte en el cuello, pero esta vez no la carnicería que el Destripador había practicado en las anteriores asesinadas. ¿Por qué? Pues porque la aparición del vendedor le había obligado a huir precipitadamente. Entonces, una mujer declaró que vio desde la ventana a un hombre joven con un maletín de médico corriendo apresuradamente. Pero aún quedaba por descubrir esa noche un cadáver más, que era el de Catherine Eddowes. Era otra mujer que intentó ganarse la vida de un modo decente, lo que no era tan fácil en aquella época, y que parece que no tuvo que recurrir a la prostitución pese a que vivía en la miseria. Ella convivía en una pensión con un hombre llamado Kelly, al que consideraba su marido, pese a no estar casados. La noche del crimen había sido detenida por encontrarse en estado de embriaguez. Pasó en el calabozo unas cuantas horas hasta que los agentes vieron que podía mantenerse más o menos en pie y decidieron soltarla, y la verdad es que más le valdría haberse quedado entre rejas. Se la vio por última vez hablando con un hombre con bigote y capa, que probablemente era su asesino, cerca de la Christ Church, una iglesia, y unos minutos más tarde su cuerpo era hallado completamente desfigurado en la Plaza Mitre, que era entonces una de las zonas más peligrosas del barrio. Era una plaza con una sola farola, estaba rodeada de almacenes y de casas abandonadas. Y también os digo que era una plaza que, pese a lo mucho que ha cambiado desde entonces, no tanto tiempo conservaba incluso el suelo original del siglo XIX. Nosotros, debo reconocer que cuando estuvimos allí te producía escalofríos, especialmente si era una noche de lluvia, como cuando la visitamos nosotros. Jack el Destripador, frustrado por no haber podido acabar su trabajo con Elizabeth Stride, se ensañó con fiereza con Catherine. Se la encontró con la falda subida, medio desnuda, con un profundo corte que iba desde la vagina al esternón. Le habían colocado los intestinos sobre el hombro, le habían desgarrado la oreja, le habían extirpado un riñón. La cara estaba completamente desfigurada debido a múltiples cortes en párpados y mejillas. Y a raíz de este cuarto asesinato, pues ambas policías, las que lo estaban investigando, que como os dije antes era la de Sirius London y la de Scotland Yard, pues ya tenían clarísimo que Jack el Destripador era un personaje de carne y hueso, que además conocía inmejorablemente las calles de Whitechapel para asesinar a 2 mujeres en un periodo de solamente 45 minutos. La quinta víctima, Mary Kelly, que probablemente sea, yo creo que la más famosa de las 5 en lo que es, bueno, pues todo este mito que ha rodeado a la figura de Jack el Destripador, sufrió la muerte más horrible de todas, si es que era posible superar lo anterior que os he contado.
Esta irlandesa de 25 años, que anteriormente había sido una prostituta de lujo en el West End y ahora se veía obligada a vender favores sexuales en el peor barrio de Londres, vivía aterrorizada tras las noticias de los asesinatos. Pero el mes de octubre pues transcurrió sin ninguna víctima más y se aventuró, como tantas otras prostitutas, pues a salir a la captura de clientes. La mañana del 9 de noviembre, un empleado de su casero acudía a su habitación para cobrarle la mensualidad a Mary Kelly y se daba de bruces con el macabro escenario del crimen. Aquel pobre cuerpo era una masa sanguinolenta. Le habían extirpado los pechos, la nariz, los genitales, varios órganos internos, entre ellos el corazón, que nunca se encontró. Y los órganos fueron depositados alrededor del cuerpo, como si de un macabro altar se tratara, y parte de las entrañas se encontraban sobre la mesa. Se cree que el asesino tardó al menos 3 horas en descuartizarla y, evidentemente, era imposible prácticamente reconocerla. Marta Tabram fue una de las víctimas no oficiales de Jack el Destripador. Su cuerpo fue encontrado en Ganthorpe Street y nosotros en la ruta pasamos también por este callejón tan oscuro. Pocas horas antes había sido vista justo allí, junto a un soldado, y aquí es donde cobra fuerza la teoría de que Jack el Destripador podía ir disfrazado de uniforme, ya que era habitual que soldados y miembros de la guardia alternaban con meretrices, y es común entre los asesinos en serie disfrazarse para cometer sus crímenes, porque esto les permite luego regresar al lugar de los hechos y pasan desapercibidos entre cientos de espectadores morbosos. De hecho, también suele ser muy habitual la figura del asesino en serie asistiendo a alguno de los sepelios de sus víctimas. A Marta le habían asestado 39 puñaladas, un ensañamiento poco común que lleva a preguntarse si el asesino conocía ya a la víctima, si la había acechado antes o si ésta simplemente dijo algo inadecuado que desató la cólera del psicópata. Lo que está claro es que Jack se arriesgó mucho al cometer este crimen en plena calle, pues lo más normal es que él mismo hubiera quedado cubierto de sangre. Por muy poca luz que hubiera en Whitechapel a esas horas, su aspecto habría llamado la atención de otros transeúntes. Y además, un asesino inteligente como Jack el Destripador hubiera evitado salpicarse con la sangre de alguien que portaba un montón de gérmenes y de enfermedades. Por lo que tiendo a pensar que en este caso pues sucumbió ante la visceralidad y la pasión del momento. Ese mismo año, 1888, otras 4 mujeres murieron degolladas en el East End, todas en supuestos suicidios. Al principio se creyó que podían haber sido víctimas de Jack el Destripador, pero luego es verdad que se confirmó que, aunque cueste creerlo, esta era una de las formas habituales de los pobres de quitarse la vida al no poseer armas de fuego. Entonces, directamente se degollaban ellos mismos, se cortaban el cuello. Además, se había descubierto un torso femenino en los cimientos del nuevo edificio de Scotland Yard, pero tampoco se vinculó este cadáver con los asesinatos de Jack el Destripador. Como veis, en aquella época los asesinatos de mujeres pobres estaban a la orden del día. Luego, a lo largo de 1889, del año siguiente, aparecieron restos de una mujer descuartizada, y a mediados de julio se descubría en Castle Alley el cadáver de Alice Mackenzie. Y es verdad que, pese a que su garganta estaba seccionada y sufría diversas mutilaciones en el abdomen, tampoco se ligó oficialmente este asesinato a Jack el Destripador. Después de aquello, se ignora si Jack siguió asesinando, porque sus cartas dejaron de recibirse en 1896, 8 años después del primer crimen. La última parada de esta ruta la hicimos en el mercado de Old Spitalfields, frente al pub Ten Bells,
que es donde se tomaron sus últimas pintas dos de las víctimas de Jack el Destripador, y cerca de Dorset Street, que es donde se encontró a Mary Kelly. Y es pues es allí donde se reúnen muchos de los fans del asesino en serie para discutir sus teorías. Algunas de estas teorías hablan de cómo hubiera podido estar inmiscuida en el caso la propia policía, ya que un alto mandatario había mandado borrar el graffiti que apareció en la calle Goldstone, lugar que también visitamos y donde se conservan edificios de la época. Y el caso es que allí lo que se podía leer era "The Jews are the men that will not blame it for nothing". Los judíos son los hombres a quienes no se culpará por nada. Se supone que este judíos, que estaba mal escrito porque se había escrito Jewes en vez de Jeus, querría decir que eran los barberos del barrio. Pero sin embargo, pues la palabra Jewes también se emparentaba con la masonería. El caso es que al parecer Charles Warren, que era el jefe de la policía, era masón y se le hubiera podido considerar uno de los sospechosos. Se vio obligado a dimitir el 8 de noviembre de 1888 al haber sido incapaz de atrapar al asesino y no haberse parado a pensar que de aquel graffiti se podía haber extraído un análisis grafológico. Luego, muy cerca de Goldstone, se había encontrado un retazo de delantal ensangrentado que emparentaría al destripador con los asesinatos. Y George Luke, que era el líder del comité de vigilancia, un constructor miembro de la Junta Metropolitana de Obras Públicas, había recibido la carta más inquietante de todas, acompañada de una pequeña cajita que contenía medio riñón y en la que el autor aseguraba que la otra mitad del riñón se la había comido. El caso es que aunque en esa época no se podían hacer pruebas de ADN, la policía consideró que pertenecía a Catherine Eddowes, ya que tenía los mismos quistes que el otro riñón que se encontró en el cadáver. ¿Quiénes fueron los sospechosos entonces? Pues nada más y nada menos que 250. Con teorías que algunos consideran tan inverosímiles como que uno de ellos fuera Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, y que este mismo libro escondiera códigos secretos referentes a los asesinatos, o que la autora de los crímenes fuera una mujer a la que llamarían Jill la Destripadora. Esta segunda teoría, la de que fuera una mujer, en realidad no era tan descabellada, ya que en el engomado de una de las cartas enviadas por Jack aparece una huella dactilar femenina. Y de hecho se habló de la esposa de uno de los sospechosos de los que voy a hablaros ahora un poquito más adelante, el doctor Gould. El caso es que según esta teoría, Lizzie, que era esta mujer, ante la incapacidad de ser madre, pues se volvió loca y se dedicó a arrancar los úteros que a otras sí que les permitían tener descendencia. Y ahí habría entrado el factor de que ninguna de las víctimas fue agredida sexualmente, por lo que, como os digo, tampoco hubiera sido tan descabellado que hubiera sido una mujer. El caso es que, pues como veis, de teorías vamos sobrados, y yo, no obstante, lo que voy a hacer es hacerme eco solamente de algunos de los que contaban con más papeletas para ser culpables. Voy a comenzar por Walter Sickert, que era un pintor impresionista, nació en Alemania, que vivió atormentado por su visceral carácter y por sus malformaciones genitales. Al mismo tiempo, le encantaba pasear por callejones tenebrosos después de asistir a obras de teatro. Hoy algunas de sus obras más importantes se exponen en prestigiosas galerías británicas e incluso en la Clarence House de la Reina Madre. Algunas de ellas están dedicadas a Jack el Destripador y en ellas se retrata el homicidio de varias mujeres, lo que daría fe de su inagotable narcisismo si él hubiera sido en realidad Jack el Destripador.
La más famosa de ellas se llama El dormitorio de Jack el Destripador. Puede admirarse en la Manchester Art Gallery. Y en otro de sus cuadros se pueden ver 3 figuras que podrían ser Jack el Destripador, que sería él mismo, y 2 de las mujeres asesinadas. Ahora hago un inciso para recomendaros un libro que yo me leí en su día y me encantó, que os los recomiendo absolutamente si os gusta la figura de Jack el Destripador. Está escrito por Patricia Cornwell, se llama Retrato de un asesino. Y bueno, pues esta escritora tan conocida realiza una profunda investigación sobre el tema. De hecho, ella misma confesó haberse gastado $7 millones en el proceso de investigación. Y hay otro libro también bastante interesante de Jack the Ripper de Final Solution, de Stephen Knight, que habla de que este sospechoso del que os hablo, Walter Sickert, hubiera podido cometer estos crímenes alentado por la familia real inglesa. Entonces ya esta teoría nos lleva a la novela gráfica From Hell, que años después sería la semilla de la película del mismo nombre protagonizada por Johnny Depp. Yo recuerdo que de hecho fui a verla al cine cuando la estrenaron. Bueno, pues se rumoreaba entonces que hasta la propia reina Victoria habría estado involucrada en semejante conspiración, pues al enterarse de que el príncipe Alberto había tenido una hija bastarda y se hubiera encargado al médico de la realeza, William Gould, acabar con la vida de la prostituta con la que se había casado en secreto y las testigos de la boda, que eran amigas de la madre de la futura heredera al trono. Los expertos, los riperólogos, creen que esta teoría es de lo más descabellada por la ausencia de pruebas, pero sobre todo por el hecho de que William Gould tenía entonces, en 1888, tenía 71 años y encima había sufrido una apoplejía. Y ahora vamos al tercer sospechoso, que es del que ahora os voy a confirmar los últimos resultados que se han obtenido de pruebas de ADN y que al parecer sí sería efectivamente Jack el Destripador, que era un inmigrante polaco llamado Aaron Kosminski. Y esta pues ya entonces era una de las opciones más verosímiles llevada tras las investigaciones por el escritor Russell Edwards, que logró hacerse con el chal de una de las víctimas. Entonces, bueno, pues hizo el análisis genético de la prenda, se consiguió comparar el ADN con el de una descendiente de Kosminski y los resultados fueron concluyentes. Y es que los restos del semen encontrado en el chal pertenecían a Aaron con una fiabilidad del 100%. El caso es que este ya había sido considerado sospechoso por Scotland Yard, basándose en su profesión de barbero. En aquella época los barberos tenían conocimientos de anatomía y realizaban amputaciones y extracciones de dientes. Este hombre tenía además una afición desmedida por masturbarse en público y por una misoginia exagerada, tenía un odio enfermizo a las mujeres. Murió internado en un psiquiátrico y se llevó a la tumba su gran secreto, que era desvelar si realmente fue él Jack el Destripador. Casi una hora he estado contándoos cómo era el Whitechapel de entonces, la pobreza, la miseria que se acumulaba en este barrio, el miedo que pasaron las pobres prostitutas, y no solo las prostitutas, sino cualquier persona que viviera en el barrio, que intentaban no salir por la noche, pero a muchas de ellas no les quedaba más remedio, y había algunas que, como os he dicho al principio del podcast, es que directamente vivían en la calle, no les quedaba más remedio que estar a la intemperie y sin ningún tipo de protección ante el acecho de un asesino en serie. El caso es que nos quedaremos con esta última teoría que da por cierta la identidad del barbero polaco, que fue el que habría asesinado a estas 5 mujeres, y espero que te haya servido como inspiración para tu propio viaje a Londres, porque la verdad es que siempre
gusta el buscar una cara diferente de las ciudades y en este aspecto la verdad es que Londres tiene un pasado muy oscuro. Así que espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el próximo programa. Un besito a todos.